Muy bien, vamos a dar inicio al presente webinar. Buenos días a todos. Primero que nada, quisiera agradecerles por estar conectados a esta hora. Mi nombre es Alejandra Aguilar, yo soy bióloga de la Universidad de San Carlos con enfoque en estudios de limnología y temas de agua. Para nosotros el capítulo de Guatemala de la Red Centroamericana de Jóvenes por el Agua es un gusto darle la bienvenida y también darle la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, el doctor Ramiro Quesada, quien es especialista en salud y nutrición de UNICEF Guatemala. Para empezar un poco a introducirnos en el tema, me gustaría que Ramiro pudiera contarnos un poco de su trayectoria y del área de interés en la que él se desempeña en UNICEF. Sin antes, pues, contarles que según la biografía que me compartieron, él es, pues, médico y cirujano pediatra que trabaja en UNICEF desde hace 27 años. Es especialista en salud y nutrición con un punto focal de agua, saneamiento e higiene. Entonces, Ramiro, ¿podrías compartirnos un poco de tu experiencia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta gentil invitación para estar el día de hoy con ustedes. Es realmente un gran placer poder compartir mi limitada experiencia que tengo en el campo. Como tú mencionaste, Alejandra, soy médico y ustedes dirán un médico metido en el tema de agua y saneamiento. Son por azares del destino en su momento. UNICEF hace más o menos unos 15 años tenía una persona responsable del tema de agua y saneamiento. Sin embargo, por razones de oficina, el tema fue cambiando de modalidad y nos íbamos a quedar trabajando únicamente con algunos proyectos relacionados a gestión del agua a nivel municipal. Sin embargo, en el año 2005, recordarán ustedes, vino Stan. Y Stan cambió la temática, cambió la forma de trabajo también. Y yo estaba responsable del tema de agua. Antes no sabía mucho qué era una bomba, qué era una pichacha. Entonces ya tengo 15 años de estar trabajando en el tema de agua en la oficina. Y el enfoque nuestro de UNICEF es mejorar las inequidades e inigualdades que hay en la población. Recuérdense que el enfoque de la organización es un trabajo dedicado a los niños, a las niñas, a los y las adolescentes, ¿verdad? Porque ese es el mandato que tiene la organización a nivel global. UNICEF en Guatemala tiene una trayectoria muy alta. Nosotros el primer convenio de cooperación con el gobierno se firmó en 1955. O sea, desde esa fecha está UNICEF en el país, ¿verdad? O sea, ya tenemos una buena cantidad de tiempo y ¿qué más les puedo decir? Trabajo también en el tema de salud, en el tema de nutrición, soy responsable del tema del VIH, también soy el punto focal de emergencias de la oficina. Tengo algunas características de trabajo relacionadas con diferentes aspectos y estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Para comentarles un poco la dinámica del webinar, nosotros vamos a hacer una serie de preguntas al doctor, las cuales él, pues, muy amablemente irá respondiendo. Y al final podremos tener un segmento de preguntas en el cual ustedes, pues, ya sea pueden levantar las manos y hacer la pregunta de forma verbal o pueden escribirla a través del chat. Entonces, vamos a dar inicio. Recordar que hoy vamos a hablar un poco acerca del saneamiento y el acceso a agua en el país. Y comentarle, doctor, que si usted quisiera agregar algo más al respecto en las preguntas, pues siéntase en la libertad de ampliar el tema, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Alejandra, antes de empezar me gustaría, ¿cómo organizaron este webinar? Veo aquí que hay gente de AquaHub Nicaragua. ¿Quiénes están participando? Porque entiendo que es una red de adolescentes jóvenes, ¿es correcto? Cuéntenme un poco para entrar también en contexto. Sí, así es. Pues para empezar, quizá Rebeca, no sé si está por ahí. Si no está. Rebeca Centeno está. Sí.
Rebeca, que nos puede contar un poco acerca de la Red Centroamericana de Jóvenes por el Agua. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Bueno, don Ramiro, mucho gusto. Yo soy parte del comité regional de la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Ya tenemos 4 años de estar... Perdón, solo por favor, cierren sus micrófonos, a todo el mundo se les pide porque pueden haber interferencias. Estefanía Dagington, tienes abierto tu micrófono y se oyen atrás algunos sonidos. Gracias. Permítame, también voy a buscar un poquito más de tranquilidad. Como le decía, yo estoy como parte del comité regional de lo que es la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Ya tenemos 4 años de estar funcionando en toda Centroamérica. Empezamos desde lo que es desde Guatemala hasta Panamá, y ya metimos también a Belice, estamos trabajando con ellos. Actualmente pues no tenemos coordinadores ahí por un cambio, pero estamos trabajando con ellos. Hemos trabajado lo que es temática ambiental, estamos trabajando con cambio climático, principalmente relacionada con la gestión integrada de recursos hídricos, y pues estamos ahí en esa línea, en esa temática, y aprovechando esto de la pandemia, pues hemos decidido hacer una serie de webinars a lo largo de lo que es los diversos países. En este caso con Guatemala se hizo con ustedes, con UNICEF, en colaboración con UNICEF, para transmitir esto. Sí somos una red de jóvenes, gracias por lo de adolescentes, pero entramos en un rango de 18 a 35 años, ese es el rango de la red, y pues es multidisciplinaria, y actualmente pues como el webinar es abierto, Aquahub, como usted lo mencionaba, es la plataforma de Zoom que nos están prestando, y ellos están trabajando en temáticas de agua, temáticas ambientales, y un poco ayudar a compartir lo que es información dentro de las temáticas relacionadas. No sé si tiene alguna otra pregunta, duda, comentario. No, muchísimas gracias. Era para más o menos conocer en qué contexto estoy para poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Sí, aprovechando también para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como la Red de Jóvenes por el Agua Centroamericana, capítulo Guatemala, y luego también pueden seguir las redes a nivel de los diferentes países de Centroamérica. Entonces, vamos a continuar con las preguntas, si está de acuerdo. Y la primera pregunta que tenemos para ustedes, en general, cuando hablamos del acceso al agua potable en Guatemala, ¿cómo es comparado con otros países de la región? No sé si me puedan dejar compartir pantalla. Quiero presentarles algunas. Sí. Debería de tener la opción ya porque es co-host. Aquí está. No tengo toda la data, obviamente así, pero miren, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se puede ver. Ok. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, esto es América Latina, y hablan de que el 95% de la población en América Latina utilizaba fuentes mejoradas de agua para el consumo humano, ¿ya? Y ahí pueden ver cómo estamos y cómo está Guatemala, que aparentemente tenemos entre un 90 y un 100%. Esto es lo que dicen los números. Sin embargo, las realidades son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, si vemos el contexto de Guatemala, según el censo, somos 16.9 millones de personas. Hay una pobreza de cerca del 54% de población, y entre un 12 y un 13% hay poblaciones en pobreza extrema. Uno de los problemas grandes del país, como ustedes saben, es la desnutrición crónica. En algunas áreas rurales alcanza hasta el 55%. Y este es un tema que va relacionado con lo que estamos comentando. Hay una proporción alta, sobre todo de mujeres y niñas, que hacen un acarreo diario del agua. ¿Por qué? Porque la fuente no llega, aunque, como vamos a ver más adelante, pareciera que sí. Se llevan entre 5 y 6 horas
en promedio para conseguir y gestionar el agua. Y esto nos lleva a altos índices de desigualdad, ¿verdad? Y todos sabemos que Guatemala es un país multiétnico, multilingüe, pluricultural, con varias comunidades lingüísticas reconocidas, como es la maya, la xinca, la garífuna y la mestiza en su momento, ¿verdad? Y esto es solo para que vean lo que dijo el censo del 2018. Este es el tipo de servicio en su momento. Voy a quitar la pantalla. Que hay. Aquí hablamos de servicio sanitario, que ahí hay un tema también que no hay que separarlo, el agua del saneamiento, para mí son completamente complementarios el uno con el otro. Un 55% de la población tiene inodoro, un 32% de la población puede tener una letrina. Esto no indica que sea usable, ¿verdad? Solo estamos indicando qué es el tipo de servicio sanitario. Excusado lavable, 7%, y un 4.8% no tiene. Sin embargo, se considera que en el país, aún entre un 9 y un 10% de la población sigue defecando al aire libre. Y ese es un problema serio. En cuanto a relación a agua para consumo del hogar, esto es lo que tenemos. 58% tiene tubería dentro de la vivienda. De esto, hay un 3.2% en chorro público, tubería red fuera de la vivienda, 10.9% va a un río, un lago, un manantial, un camión o un tonel, y 12% tienen algún tipo de pozo perforado, ya sea público o lo usan de forma privada. Y esto es también, que no deja de ir dentro del tema de agua, saneamiento y la higiene, es la forma de eliminar la basura, ¿verdad? Dese en cuenta de este dato, un 42% de la población aún quema la basura, ¿verdad? Un 41% tienen un servicio municipal, un tren de aseo, como le llamamos, que es privado. Un 4.3% lo tiran en cualquier lugar, un 3.5% lo entierran, y hay otras formas de manejar la basura, ¿verdad? Estos son algunos datos que tenemos también. La tubería dentro de la red es 58%, tubería fuera de la red 14%, chorro público 3%, pozo profundo público-privado 12% y un 10% de ríos, etc. ¿Qué les trato de decir con esto? Que hay muchas inequidades. Y si ustedes me preguntan, este es un análisis que se hizo, ¿ya? ¿Ya les llegó esa pantalla? Todavía no. Solo vemos los porcentajes. Ok. ¿Está ahí la pantalla? Sigue la presentación. ¿Anterior? Sí. Qué raro. No sé cómo se hace para... Quizá puede dejar de compartir y volver a compartir. Eso puede ser. Voy a parar compartir y voy a tomarla otra vez. Me dicen si ahora está. Sí, ya se puede ver. Ok. Entonces ustedes ven ahí la cobertura que hay. Esto es 2018. Y apareciera, porque eso es tan interesante, ¿verdad? Los datos que te dicen son muchas veces diferenciables. El 96% de la población tiene acceso a estos servicios. Sin embargo, lo que hay, las diferencias en equidades, solo un 77% tiene acceso en el área rural, en donde ya vemos que hay una brecha bastante alta. Los servicios mejorados de saneamiento, esta brecha todavía es mucho más desventajoso para la población rural, porque aunque el INE reporta una cobertura de 83%, el INE es el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala. En las áreas rurales, vean, esto apenas llega a un 29%. Entonces, las inequidades son muy altas, definitivamente, y esto nos da problemas, obviamente, de gestión, ¿verdad? Dejo ahí por si tienen algún comentario o ustedes tienen otras preguntas que me puedan ir indicando, con todo gusto. Claro, sí. Muchas gracias. Justamente esa era la siguiente pregunta que teníamos para usted, y es cómo podíamos comparar el acceso al agua potable entre áreas rurales y urbanas.
según usted lo que evidencia ahí, pues hay una gran brecha. A mí en lo personal me gustaría como profundizar un poco más en esas inequidades dentro de su experiencia. Pues cómo ha visto usted que las inequidades se ven reflejadas, bajo qué indicadores son los que ustedes utilizan como para entender esas inequidades. Bueno, te puedo mencionar que nosotros no hacemos un análisis realmente de inequidades, pero las inequidades se reflejan, están visibles, ¿verdad? Sobre todo las áreas de extrema pobreza, lógicamente donde vemos condiciones muy diferentes. Y esto lo pueden notar ustedes cuando hace uno un análisis de la problemática. Tenemos en estas poblaciones, donde hay poca cobertura de agua potable y saneamiento, sigue un problema de baja inversión, tenemos un problema de eventos naturales también extremos, y en estas poblaciones nosotros vemos, sobre todo en niñez, niños menores de 5 años, alta prevalencia de infecciones respiratorias, sobre todo, y gastrointestinales, que son las dos causas de morbi, o sea, enfermedad y de mortalidad en el país. Asociado a eso, como hemos mencionado, el tema de nutrición y la pobreza, que de alguna forma estas están relacionadas directamente con la falta de sistemas adecuados de agua, de saneamiento y sobre todo prácticas de higiene. Cambio. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, aquí nosotros teníamos un par de datos de la UNICEF, y es que cada día mueren más de 800 niños menores de 5 años por enfermedades prevenibles relacionadas con la diarrea, causadas por la falta de acceso al agua, el saneamiento y la higiene. ¿Cuáles creería usted, y va muy relacionada a su respuesta previa, cuáles son los efectos del acceso al agua en la salud de las personas jóvenes del país? ¿Y qué enfermedades relacionadas causadas por falta de acceso de agua son las más comunes en Guatemala? Bueno, digamos, si lo vemos en ese análisis que se tiene, pues lo acabo de mencionar. En la niñez, las causas relacionadas con el agua son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, que no es por un tema de agua, ese es por un tema ambiental, que se tenga claro, ¿verdad? Pero, digamos, a causas relacionadas con el agua son las enfermedades diarreicas agudas, que en un momento conlleva también a problemas de desnutrición en el niño, menos metabolismo en su intestino, menos absorción de alimentos, y eso puede llevar a esas causas. Y ahora lo que estás tú mencionando me parece sumamente importante, y esta incorporación de jóvenes, porque este dato no lo tenemos. O sea, solo conocemos que los y las adolescentes, y hablo niños y adolescentes, porque de jóvenes no tengo información, ¿cuántos son los que utilizan su tiempo en ir a traer agua? Ese dato no lo conozco, no sé si existe también, un dato de jóvenes. Y recordemos también que los adolescentes y jóvenes son los que menos acceden a los servicios de salud. Probablemente son los que menos van porque no hay una atención diferenciada desde mi punto de vista, ¿ya? La mayoría de veces que vamos a un servicio de salud, sobre todo público, ¿qué vemos? Niños. Ajá, ¿qué más? No sé si también podemos pedirle a los participantes que comenten. Claro, por favor, si esto se trata, porque si no solo se vuelve un monólogo en algún momento. Manuel Vázquez dice mujeres embarazadas. Mujeres y niños. Están escribiendo las respuestas por el chat. Ok. Sí. A veces también se ven ancianos, adultos mayores, justamente. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es si ustedes no ven reflejados adolescentes y jóvenes en la atención de los servicios, ¿ya? Es por alguna razón muy particular
que cuando vemos las estadísticas, realmente uno ve que la mayoría de morbilidad y mortalidad en adolescentes y jóvenes está relacionada con accidentes, está relacionada con sustancias tóxicas, pero no lo vemos desde el punto de vista de la enfermedad, ¿ya? Probablemente tienen algunas enfermedades del tracto respiratorio, pero a lo que voy es que asisten muy poco a los servicios de salud. Entonces no tenemos esa información. Lo que uno más ve son relacionadas con accidentes de cualquier tipo. Me voy a quedar ahí. Cambio. Claro, y quizás haciendo la reflexión por ahí, creo que nosotros como jóvenes en estos tiempos en los que estamos, en los cuales tenemos acceso a la tecnología, a diferentes formas de recolección de datos, tenemos también esa responsabilidad de recolectar esta información, ¿verdad? Ir apoyando para cuantificar y precisamente voy a hacer un espacio aquí para comentar que la red Centroamericana de Jóvenes por el Agua, capítulo Guatemala, en unión con YouReport, han hecho una encuesta donde abarcan diferentes sectores de edad, tratando de recolectar un poco la información en temas, por ejemplo, el acceso del agua. Y ustedes pueden acceder a esos resultados en YouReport. Le voy a pedir a Manuel que comparta el link para que ustedes pues vayan viendo también los resultados, ¿verdad? Yo creo que es importante que nosotros seamos también esos actores que recopilen esa información, porque al final, como usted dice, somos una población que está invisibilizada, somos la población que más produce económicamente, pero que menos acceso tiene a diferentes, no sé, tal vez sectores como por ejemplo la salud, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante pues mencionarlo. No sé si alguien de los participantes quisiera comentar algo al respecto. Puede activar su micrófono si gusta. ¿Qué tal? Aquí les habla Juanes. Y pues, bueno, yo realmente les quisiera dar una sugerencia a quien, bueno, como somos jóvenes, creo que casi todos tienen Netflix, ¿verdad? Pero yo les quería recomendar este documental. Es muy corto, tarda, si mucho, 20 minutos. Es de de una miniserie que se llama En pocas palabras. Este pequeño documental se llama La crisis mundial del agua y básicamente nos explica, no sé si alguien está familiarizado con el término día cero, pero pues Guatemala, a pesar de que utilizamos muy mal los recursos de agua, pues somos un país que tenemos grandes cantidades de agua dulce, ¿verdad? Dando pequeños datos, el 97% del agua es salada, el 1% está congelado en los polos y el otro, bueno, 1% que es el que utilizamos, básicamente la mitad es subterránea y es muy, ¿verdad? Lo que trata este documental es lo mal que utilizamos el agua y lo poco que la valoramos. Mucha de esta agua es para agricultura y muy poco es bebible, para lo que tenemos acceso a bañarnos y demás, ¿verdad? Pero lo que dice este documental es básicamente lo poco que la valoramos y las grandes ciudades que van a quedarse sin agua, ¿verdad? Este es el día cero. Grandes ciudades como, bueno, son bastantes, como la Ciudad de México, que anticipan que en 5 años, 10 años se van a quedar sin agua, ¿verdad? Entonces, pues yo los invito a que lo vean. Como les comento, si mucho dura 20 minutos y pues muy buena la serie para quien se quiera familiarizar con estas crisis, ¿verdad? Muchas gracias, Juanes, por tu participación. ¿Puedo intervenir en este momento, Alejandra? Claro. Me parece sumamente interesante lo que menciona Juanes, ¿no? Si lo vemos en el transcurso del tiempo, el agua ya es un conflicto y se va a volver un conflicto mucho mayor. Sobre todo en poblaciones en áreas rurales. Ustedes ven en Guatemala hace unas semanas hay un conflicto en comunidades. Y mucho de esto tiene que ver con el tema del agua, porque el agua se va a ir reduciendo. Este año, 2020, se estima que va a ser un año seco, por los diferentes fenómenos. Fenómeno del niño, fenómeno de la niña, etc. Entonces, toda esa situación va a llevar a conflictos que no solo se dan en el área rural, también en el área urbana van a empezar a ver. Si ustedes se dan cuenta, día a día,
en los diarios, sobre todo, sale información. No nos llegó el agua. El agua tiene 3 días de no venir. Viene sucia, viene contaminada. Y ese es un tema que hay que tocar muchísimo. Más del 90% del agua que consumimos está contaminada con heces fecales. Está contaminada con E. coli. Eso quiere decir que los mantos freáticos han sido contaminados. Entonces, ¿qué realmente calidad del agua estamos teniendo? ¿Qué frecuencia del agua estamos teniendo? Si tú te dices, así como mencionó Juanes, bueno, no tenemos agua para bañarnos, y además de eso, el agua, Guatemala tiene un recurso hídrico muy alto, si lo vemos como recurso hídrico, altísimo. Sin embargo, ¿cómo se utiliza? Porque lo vemos como un servicio, y realmente el agua es un bien. Y considero que dentro de esta etapa en donde hay que socializar, hay que concientizar a la gente, me parece que el uso adecuado del agua es una herramienta muy importante. Si ustedes viven a nivel de departamento, de municipios, considero que una de las acciones que deben de trabajar es acercarse a sus municipalidades para ver si hay un plan de agua, si hay un plan de saneamiento. ¿Por qué razón? Porque hay muchas brechas todavía por las cuales hay que cerrar. Si lo vemos en el área urbana, pues cada quien de acuerdo a cómo vive en su zona, ustedes ven tanques de 1,000, 5,000 litros sobre las casas, o la gente quiere hacer un cisterna si tiene la capacidad económica, o la gente compra toneles. ¿Eso cuál es el costo económico para la población? Estar adquiriendo este tipo de servicios. Además que hay otra serie de problemas, tuberías muy antiguas, drenajes muy viejos, gente que no tiene acceso a esos drenajes. O sea, la complejidad del problema en Guatemala es sumamente alto. Y resolverlo, porque es otro tema, es la capacidad que tenemos para el gobierno, sobre todo, para invertir en el tema de agua y saneamiento. Es muy limitado. Desde hace más de 20 años, la curva de inversión de recursos se ha aplanado. ¿Por qué razón? Porque no hay una prioridad todavía. A pesar de que tenemos una política de agua potable y saneamiento que vence en el año 2025, que toda esta data y todos estos documentos, me parece que ustedes como jóvenes deberían de empaparse con ellos, ¿ya? Y poner su voz también sobre es un tema que, como hemos hablado muy bien, se va a volver en un conflicto muy serio. Ustedes han oído, y todos conocemos, de las huelgas de hambre. ¿Es correcto? Ustedes pueden pasar sin comer 2, 3, 4, 5 días. Pero una huelga de hambre no tiene que dejar de tomar agua. La gente sigue tomando agua. Podemos dejar de comer, pero no de hidratarnos, porque de eso sí podemos en un momento tener serias consecuencias físicas y no digo hasta llegar a la muerte. Cambio. Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón con lo que usted comenta. El involucramiento activo de los jóvenes es muy importante antes de llegar a la etapa de crisis, que según comentaban en el chat, pues en Guatemala ya estamos en crisis, en especial, como comentaba Ana Isabel, en las zonas costeras. Yo quizá, antes de pasar a la pregunta de Gabriel, quisiera hacer una pregunta para cerrar el tema como de la vulnerabilidad por zonas rurales y urbanas. En su experiencia, doctor, ¿cuál es el área o cuáles son las zonas más vulnerables en Guatemala en cuanto a temas de acceso a agua potable? Cuando tú me preguntas, Alejandra, ¿en Guatemala es a nivel ciudad de Guatemala o me estás preguntando a nivel nacional? Nacional. Yo creo que son todas. Ahora tú no puedes decir cuál es más y cuál es menos. Pienso que el problema es a nivel nacional. Uno puede decir, claro, hay zonas más secas en el país. La zona de Oriente, todos sabemos que Zacapa, Chiquimula, Jalapa, pero todo con esta situación, que es un tema que a mí me importaría también, la incorporación de los jóvenes, y sé que lo están haciendo, es toda esta parte del cambio climático. ¿Sí? Porque todos estos fenómenos que hay ahora están relacionados con el cambio climático. Entonces, ¿cómo ustedes también pueden hacer un trabajo mucho de abogacía, etcétera, por mejorar las condiciones del cambio climático? Si no hacemos eso, cada vez vamos a tener no solo fenómenos naturales con más intensidad. Si ustedes ven ahorita
la cantidad de huracanes que vienen, uno se asusta. Y si no, veamos lo que pasó el día martes. Teníamos la arena del Sahara, el volcán de fuego y Pacaya volvieron a hacer erupción. Tenemos la pandemia del COVID-19, ¿sí? Lluvias extensas, o sea, terremoto en México que impactó en el país de alguna manera. O sea, se nos vinieron, uno dice, ¿qué más nos puede pasar? Pues, o sea, hay muchas situaciones por las cuales tenemos, ustedes saben que Guatemala es uno de los países muy altamente vulnerables a fenómenos naturales. No sé en qué número estamos ahorita, hace un par de años éramos el 4, ahorita probablemente somos el 6, no importa, pero somos un país de alta vulnerabilidad. Y este tema del agua, que como mencionaba Juanes en algún momento, no solo es el agua que consumimos, es el agua que va para riego, es el agua que va para agricultura, es el agua. Entonces, hay muchas limitaciones en este momento para que ese acceso sea lo mejor posible para toda la población. Cambio. Sí, muchas gracias, doctor. Justo usted mencionaba ahorita un contexto muy importante que no podemos ignorar, pues es la tendencia de los últimos 3 meses, ¿verdad? Y es la crisis que estamos viviendo por esta pandemia. Durante esta crisis, una de las formas más baratas, sencillas e importantes para prevenir el contagio del virus ha sido, pues, básicamente lavarse las manos, ¿verdad? Con agua y con jabón. Algo que suena tan sencillo para quienes tenemos el acceso constante, pero tan lejano para quienes tienen desigualdad en el acceso, ¿verdad? Y esto nos hace pensar a nosotros que puede ser un momento clave para concientizar de la importancia del acceso al agua, ¿verdad? ¿Considera usted que los gobiernos finalmente tomarán acción con este tema? Y voy a unir esta pregunta con la pregunta de Gabriel, ¿verdad? ¿Cuáles serían las sugerencias a los tomadores de decisiones para alcanzar las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el caso específico, la meta 6? Cambio, creo que tiene su micrófono apagado. Tiene razón. Hice un análisis de lo que nos llevaría al país llegar a los ODS, ¿verdad? Y necesitaríamos muchísima inversión. Primero es eso, los ODS, y ahorita tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque recuérdense que los ODS tienen una meta o varias metas en su momento y tienen una temporalidad hasta el año 2030, ¿ya? Entonces, uno de los logros sería servicios de agua que sean gestionados de manera segura y a precios asequibles. Eso es. Otro es la cobertura de los servicios de saneamiento, que está muy alta, ¿verdad? Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, ¿qué es lo que necesita el país para esto? Necesitamos colaboración, obviamente, digamos, no solo de las instituciones que no trabajan en el país, sino probablemente mucha cooperación internacional es necesaria para llegar a ese acceso. Mejorar todas las estructuras básicas que tenemos hasta el momento, porque algunas de ellas, como mencioné, ya son muy antiguas. Y vamos también por el tema de los principios rectores. Como les dije, es una política que hay de agua y saneamiento, que es del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero han oído ustedes también que falta un tema muy interesante, que es la ley de aguas, ¿sí? Entonces, si no tenemos una ley de aguas, que desde mi punto de vista hay que separarla, porque debería ser una ley de agua para consumo humano y las otras aguas, porque las otras aguas son aguas territoriales, aguas de ríos, aguas de mar, aguas de etcétera. Entonces, esos deberían de ser algunas de las formas que nosotros deberíamos de empezar a trabajar en esta situación, ¿verdad? Entonces, a la pregunta concreta que tú me haces, de alguna manera, ¿qué se necesita? En primer lugar, es financiamiento. Fíjense ustedes, o escuchen ustedes, que para alcanzar las metas en el año 2030, el país necesitaría 1.602 millones, que esto representa una inversión anual de 100.23 millones
Estoy hablando de dolorosos, no estoy hablando de quetzales, ¿ya? Para poder tener una mejor cobertura de agua. Y para el tema de saneamiento, necesitaríamos aproximadamente invertir 200 millones. Esto equivale a un 0.26% del PIB. Eso es lo que necesitaríamos. Entonces, adicionado a eso, ¿qué necesita el país? Necesitamos un ente rector, porque ahorita es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, la capacidad que tiene el ministerio en este momento es muy limitada. Necesitamos un ente regulador del agua y necesitamos que haya prestadores de servicio que estén con mejor capacidad, porque los prestadores de servicio, ustedes saben, hay desde la parte pública, desde la parte privada, desde las comunidades que hacen su propio comité del agua, etc. Necesitamos que todos los operadores de servicios estén registrados y regulados, por lo que mencioné anteriormente. Hay de muchos tipos. Una ley específica de servicios públicos de agua y saneamiento puede ser. La política, que hay que revisarla y hay que mejorarla, porque necesitamos tener una política realmente que defina las intervenciones del sector. Pero lógicamente queremos cobertura y ojalá sea un 100%. Bueno, es una acción que hay que desarrollar. Y necesitamos conocer y hacer mejor una gestión integrada del recurso hídrico, que nos garantice la disponibilidad del agua para consumo humano. Y por supuesto, necesitamos hacer monitoreo y evaluación. En eso pienso que ustedes en un momento se pueden lógicamente sumar a esto, ¿verdad? Porque si ustedes están involucrados, habría probablemente una mejor sostenibilidad de todos los sistemas que se tienen al momento. Cambio. Gracias. Quizá hizo falta un poco, bueno, no sé si abordamos el tema de, pues, de la pandemia. Bueno, te quiero decir que en la pandemia, tú lo mencionaste, pienso que hay, digamos, el presidente de la República, ustedes recordarán hace como un mes en uno de sus mensajes de cadena nacional, él indicó que el tema de agua y saneamiento iba a ser una de sus prioridades y está dentro de su pilar 2 del desarrollo social, lo tiene incluido. Entonces, pienso que en este momento lo que hay que hacer es estar como piedra en el zapato detrás de eso, porque si él lo está viendo como una prioridad, nosotros tenemos que de alguna manera intervenir, hacer abogacía, estar detrás de estos políticos, porque al final de cuentas son los políticos. Recuérdense que ahorita son las municipalidades las responsables de prestar el servicio de agua y saneamiento. Pero si no tenemos un adecuado ente rector, no tenemos un regulador y que no hay que mezclarlos, esta situación en un momento no puede ir hacia adelante. Y cada institución en algún momento está viendo los mejores mecanismos para atender la pandemia. Pero como decimos, si hay un déficit de agua, ¿cómo esa gente se va a lavar las manos? La gente lo que está utilizando quizás es alcohol en gel, etcétera, pero hasta ahí. Hasta ahí. Pero si no hay acceso, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. O sea, decirlo es muy fácil. Lávese las manos con agua y jabón, como dicen en cadena nacional todos los días. Pero si no tengo agua, ¿qué voy a utilizar? ¿Ceniza? Voy a utilizar otros mecanismos que probablemente tenga. Y hay personas que prefieren utilizar el agua para tomársela que para lavarse las manos. Estoy más que seguro. ¿Sí? Cambio. Chicos, yo tengo que salir 8 menos 9 menos 10 porque tengo una reunión importante de la oficina. Gracias. Okay. Está bien, está bien. Bueno, entonces, quizá tal vez podemos cerrar con una última pregunta y vamos a quedar un poco pendientes con los comentarios del chat. Podríamos ver de qué forma discutirlas. Una última pregunta con temas de desigualdad. Y yo creo que la última pregunta era acerca de los desafíos, pero de cierta forma usted pues ya nos habló un poco de los desafíos y los costos y promover una gestión del recurso hídrico y políticas públicas, ¿verdad? Hay un tema que mencionó y que es interesante y que sería pues interesante profundizarlo quizá en una próxima
reunión, ¿verdad? Y es uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la igualdad de género alrededor del mundo. Muchos niños, específicamente niñas o jóvenes, deben dedicar su tiempo para recoger agua y como resultado pierden la oportunidad de ir a la escuela. ¿Cómo se encuentra esa situación actualmente en Guatemala? Ok, hay un déficit alto de acceso a servicios básicos en las escuelas. Yo diría que el acceso del agua y el saneamiento en las escuelas está en un 50% aproximadamente. ¿Ya? Y eso lo ven ustedes, los que viven en el área rural, ven a los niños y a las niñas que van con una garrafa grande, pequeña, 1 litro, que les piden los maestros y las maestras, porque es así. Mire, traigan de su casa, si es que tienen, lleven agua, ¿no? UNICEF está muy preocupado por esta situación y esto tiene que ver con un tema político también. O sea, aquí tiene que haber mayor inversión en la parte del Ministerio de Educación para el tema de agua. Pero tiene que venir con una política desde arriba de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de, si una niña, y hablemos de la parte de la higiene menstrual, defecación, no puede defecar en la escuela, esa niña se va a regresar a su casa. Y al llegar a su casa ya no va a regresar a la escuela. Se queda. Además del tiempo. Primero tenés que ir a traer agua y después vas a ir a la escuela. Igual pasa con la mujer. La mujer primero se levanta temprano, hace el desayuno. Estoy hablando de áreas rurales más que todo. No quiere decir que en áreas urbanas no se dé. Primero hace el desayuno del esposo porque es el que tiene que salir 4 o 5 de la mañana a trabajar. Después vas a traer agua y eso consume tiempo. Ya sea caminar 500 metros, 1 kilómetro, no digamos mucho más distancias como lo presenté anteriormente. Eso le quita oportunidades también a la gente. Le quita oportunidades a las mujeres, porque ese tiempo que están utilizando para ir a traer agua, lo pueden utilizar las mujeres para otra acción, para generar ingresos, por ejemplo. Pero tienen que ir a recoger el agua. Entonces, pienso que hay desigualdad. El hombre es el que menos, porque no es que estemos aquí defendiendo posiciones, pero es el que sale a trabajar. Entonces, pienso que es una distribución a veces de cargas familiares, de qué te toca hacer en casa, ¿verdad? Cambio. Bueno, entonces yo creo que primero que nada queremos darle un agradecimiento, doctor, por su tiempo, por parte de la red de jóvenes, por el agua, capítulo Guatemala y a nivel centroamericano también, por compartir su experiencia y su conocimiento. Creo que es importante que nosotros los jóvenes sigamos abordando estas temáticas, lo discutamos y luego pues pasemos a la parte de la participación ciudadana activa y le agradezco mucho su tiempo en esta mañana. Pues para mí fue realmente un placer, estoy a sus órdenes. Si quieren anotar, mi correo es rquesada, creo que tú lo tienes, Alejandra, y se los puedes compartir. Y creo que María Isabel también. Lo pueden compartir con el resto de personas. Puedo compartirles alguna información. Ustedes tienen mucha, y como mencionaron ustedes bien, tienen acceso a redes. Y va a ser muy importante para nosotros en la organización tocar el tema también del cambio climático. Pienso que los adolescentes, disculpen que insista en adolescentes, sé que esto es una red de jóvenes, los adolescentes y jóvenes tienen mucha adrenalina. Ustedes son adrenalina, por ejemplo, en una emergencia, los jóvenes son los que se tiran al agua, se meten entre los pozos, quieren ir a jalar los fierros que están caídos si es un terremoto. O sea, hay mucha adrenalina en ustedes. Entonces, es importante que toda esa adrenalina se canalice para estos temas que son tan importantes. Y considero que si ustedes tienen algunas ideas de qué podrían hacer en el cambio climático, me gustaría que me las escribieran, porque para nosotros va a ser importante recabar toda esa información del gran bagaje que ustedes tienen y el conocimiento que también cada uno de ustedes tiene. Cambio. Muchas gracias, entonces. Rebeca estaba proponiendo algo ahí para los que se quieran quedar. Podemos platicar un poco acerca de la encuesta, los resultados de YouReport. Y ahí está el correo del doctor. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, que tengan un buen día. Excelente
Yo no le digo que es una cuarentena, ¿verdad? Sino que la gente está ni siquiera aislada. Estamos resguardados, cuídense mucho, porque el COVID está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina puedo tener COVID. Así que mejor cuidarse, mantenerse lo máximo posible en casa y hacer todo este trabajo que están haciendo ahorita vía internet, vía electrónica, comunicándose, etcétera, ¿verdad? Porque el país, esta pandemia sigue en ascenso, no sabemos hasta cuándo puede ser. La gente habla, no, mira, a mediados de julio, no sabemos. Realmente hay muy limitada evidencia en este momento de que Guatemala cómo va a continuar. Si se dan cuenta ustedes, de repente aparecen 700 casos, 600, de repente baja a 200, o sea, hay una situación todavía que hay que entenderla a través de los números, qué es lo que está pasando en el país, ¿verdad? Pero sí hay ya una transmisión comunitaria muy alta, así que cuídense muchísimo, por favor. Que tengan un buen día y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Ale, por ayudarnos a moderar este foro. También, ya que tú es la que das el agradecimiento, yo te quería agradecer a ti. Y cabal, como dice Rebeca, nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos capítulos no solo aquí en Guatemala, sino en toda Centroamérica. Y pronto em, vamos a andar buscando coordinación para Panamá. Así que si conocen a alguien que esté en Panamá, vamos a estar divulgándolo. Si para Gabriel Paolo, si querés unirte o participar de alguna forma, podés hacerlo comunicándote con nosotros a través de las redes sociales. Podés aquí entre los enlaces compartir el enlace para el capítulo de Guatemala. Y también cualquier información, estamos en las redes sociales. No sé si alguien quiere decir algo o comentar algo ya entre nosotros. Ajá.